Vamos a arrancar con la depresión, ¿sí? La depresión es, a ver, ¿cómo explicarles? Corresponde a lo que sería un trastorno de lo que sería el estado de ánimo, ¿sí? Después vamos a ver que el ataque de pánico corresponde a un trastorno de lo que es la ansiedad, ¿sí? Pero este primer tema, que es la depresión, corresponde a un trastorno del estado de ánimo. ¿Y cómo se caracteriza? Se caracteriza por una tristeza profunda, la persona ya no tiene interés o placer en cosas, hay un sentimiento de culpa y también tiene una muy baja autoestima, ¿sí? Algo que les quiero decir, para que una persona sea diagnosticada con depresión, la persona anteriormente podría decir que llevaba una vida normal y de repente ella misma se da cuenta, o las personas que están viviendo con ella, que hay un cambio, ¿sí? Porque, bueno, ahora cuando veamos los tipos vamos a ir viendo, ¿no? En este caso, una persona es depresiva y tuvo un cambio. Antes la persona no tenía esta tristeza, podía hacer las cosas normalmente, pero ahora cosas que antes le daban placer, por ejemplo, ir a caminar, cocinar, bueno, ahora ya no. Duerme más, no hace las cosas, o sea que hay un cambio, ¿sí? En algunos casos, esta depresión también se relaciona con el suicidio, ¿sí? La placa siguiente, ahí van a ver que ahí están los síntomas. A ver si ya no sé si, ahí está. Hay algo que se llama DSM, que es un manual, no sé si alguien lo conoce, es un manual de trastornos mentales que lo usan los psicólogos, psiquiatras y médicos también. Y ahí lo que va a decir en esta última versión, que es la número 5, va a decir que para que una persona tenga ansiedad, tiene que tener de estos 9 síntomas, por lo menos, dice acá, 5, en el periodo de 2 semanas, ¿sí? Acá, bueno, se los voy a leer. Tiene que tener un estado de ánimo depresivo, ¿sí? O, bueno, o muy triste la mayor parte del tiempo en estas 2 semanas, la pérdida de interés, como vimos antes, en la capacidad para el placer, para cualquier tipo de actividad que antes sí le daba placer, pero ahora ya no. Un estado de ánimo, bueno, depresivo, la mayor parte del día. Disminución del interés o de la capacidad para el placer. Bueno, esto, está replicado esto por lo que estoy viendo. Bueno, sí o sí tiene que estar el uno y el 2 en estos 5 síntomas. Y después del 2 al 9 pueden estar todos o algunos, pero tiene que haber por lo menos 5. Después, el número 3, pérdida o aumento de peso. Muchas veces la depresión es acompañada también de ansiedad y a veces la persona tiene mucha ansiedad y come mucho, por lo tanto va a aumentar de peso o está tan triste que no logra comer, así que pueden darse cualquiera de las dos. Tiene insomnio o hiperinsomnia durante todo el día. Esto es insomnio que no puede conciliar el sueño o que tiene mucho sueño durante todo el día, ¿sí? Después tiene agitación o enlentecimiento psicomotor, o sea que sus movimientos son más lentos o también está muy agitado. Después presenta fatiga o pérdida de energía cada día, sentimientos de inutilidad o culpa, se echa la culpa por todo. Después también disminuye la capacidad para poder concentrarse y le cuesta mucho tomar decisiones. Y el último, el 9, pensamientos recurrentes de muerte. Puede ser que tenga ideación suicida, que esté pensando por ahí en suicidarse, pero también puede ser que esté pensando más en la muerte más que antes. Por ejemplo, no sé, cómo sería la muerte, qué sentimos cuando nos morimos, o sea, pensamientos que antes no estaban presentes, no solo pensar en suicidio, sino en temas que estén rondando la muerte, ¿sí? Bueno, la siguiente diapositiva, espero que más o menos se vaya entendiendo, si no, bueno, después me van a hacer las preguntas. La siguiente diapositiva, si no me equivoco, acá están los tipos. ¿Por qué? Hay muchos tipos. Normalmente se divide la depresión en dos grandes grupos, que sería la depresión endógena, que tiene que ver con todo lo interno, y la depresión reactiva, que tiene que ver con reacciones a situaciones que nos pasan. Por ejemplo, puede ser que alguien, no sé, haya pasado por un duelo, que es una crisis vital, pero ese duelo no fue procesado de la manera correcta, entonces después deviene en una depresión, ¿sí? En ese caso sería reactiva.
O endógena, ¿por qué? Porque puede ser que falte algún químico en mi química de mi cuerpo y eso genere que tenga depresión. ¿Sí? Hay muchas causas. Después creo que la siguiente después lo vamos a ver. El trastorno que recién les comentaba, la serie de síntomas se llama trastorno depresivo grave o mayor. Después está lo que se llama trastorno distímico, que presenta los mismos síntomas que la depresión, pero en un lapso de 2 años, ¿sí? O sea que la persona tuvo que tener los síntomas que vimos antes, pero en el lapso de 2 años. Después también está el trastorno bipolar, que seguramente lo habrán escuchado. El bipolar presenta manía, que es un estado como de alteración, y de depresión. Va alternando entre estos dos estados. Y después hay un trastorno depresivo que se llama afectivo emocional, que aparece puntualmente en invierno. Vieron con los días grises, con los días fríos, que me pongo más triste, que no sale el sol. Y bueno, y esto también se asocia mucho a países donde, bueno, el sol no está justamente, sino que hay pocas horas de sol. Y también se dan casos más de suicidio, más de depresión. Y también, por ejemplo, el sol o la vitamina D también influye mucho en esto. Me ha tocado por ahí, bueno, conocer una chica que se hizo los análisis de sangre y cuando ella tenía síntomas depresivos, bueno, estaba relacionado con la baja de su vitamina D. Así que bueno, por eso vemos que hay distintos tipos. El que estamos más hablando nosotras ahora corresponde al trastorno depresivo mayor, ¿sí? A ver, la siguiente diapositiva, si no me equivoco, habla acerca de cómo piensa un... Uy, nos fuimos. Bueno, yo sigo hablando, no hay problema. La siguiente diapositiva hablaba de cómo piensa una persona que padece de depresión, ¿sí? ¿Cómo piensa? Es como si se pusieran los lentes, que en mi caso son transparentes. Bueno, la persona depresiva se pone unos lentes negros, un filtro completamente oscuro. Entonces, esta persona va a ver todo completamente negativo. Va a ver su pasado de manera negativa, su presente de manera negativa y también el futuro de manera negativa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se ve hacia su persona, hacia sí misma con mucha inseguridad, se ve ante la situación como mucha tristeza, hacia el futuro ve desesperanza, miedo. Bueno, ahí uno, la hermana cuando mencionaba los versículos, después cuando estemos terminando vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a todo esto, ¿sí? Yo les estoy contando más que nada lo que dice, bueno, la psicología, ¿no? Pero como importante después vamos a ver lo que dice la Biblia. Y muchos de los versículos que ella tomó, varios hablaron acerca del miedo, que está muy relacionado tanto con este trastorno y también con los ataques de pánico que ahora en un ratito vamos a ver, ¿sí? Pero lo que caracteriza la manera de pensar que tiene una persona depresiva es el filtro mental negativo, ¿sí? Es completamente negativo. Por ejemplo, no sé si ustedes, bueno, seguramente deben conocer a varias personas que tienen este trastorno, pero si ustedes hablan con alguien así, todo es negativo, es como yo no sirvo para esto, yo no puedo, yo soy fea, no me voy a casar. Bueno, siempre es completamente negativo y muy extremo, ¿sí? Em, la persona, ahí está, se caracteriza, como les decía recién, por tener pensamientos negativos, pero también por ser sus pensamientos muy polarizados. No sé si se dieron cuenta de esto. Siempre va al extremo, o todo o nada, o blanco o negro. También suelen pensar de manera catastrófica, o sea, todo es, uy, me saqué un 7 en un examen y en mi casa voy a, o no sé, me echaron del trabajo, y es todo muy catastrófico, como muy exagerado, podríamos decir, ¿sí? Bueno, acá recuperamos el PowerPoint y en esta parte estábamos viendo como las causas, ¿no? Y la verdad que últimamente todo lo que son trastornos mentales, las causas son multicausales. Si vemos la depresión, si hablamos de ansiedad, si hablamos de trastornos alimentarios, hablemos de lo que hablemos, siempre las causas van a ser multicausales, porque no podemos decir que haya solo una cosa para que una persona, por solo esa cosa, sea depresiva, ¿sí? Mismo ahí yo les ponía que hay causas físicas,
Por ejemplo, hablábamos de nuestra parte química, ¿sí? Hay análisis que se hacen, análisis de sangre, donde los doctores pueden saber si hay algo que está incidiendo en nuestro cuerpo para que seamos depresivos. También, por ejemplo, hipotiroidismo muchas veces se confunde con depresión, ¿no? Antes de que seamos diagnosticadas con hipotiroidismo, tenemos fatiga, mucho cansancio y a veces se puede confundir con una depresión. Por eso, bueno, una primer sugerencia, consejo, es que si conocemos a alguien que está teniendo estos síntomas, siempre tiene que hacer la consulta con un doctor. Primero con un doctor clínico y después, quizás en segundo lugar, si el doctor clínico descarta todo, análisis de sangre, efectos secundarios de algunas medicaciones también pueden causar depresión, recién ahí se deriva con un psicólogo o psiquiatra, pero siempre está primero la consulta con un doctor para que haga los análisis y poder descartar, ¿sí? Entonces, la causa puede ser, dijimos, física, emocional, porque también pudo haber pasado algo, una situación, como recién antes hablábamos, un duelo, no sé, una mudanza, alguna situación traumática que puede devenir en una depresión finalmente. Y también cuestiones espirituales, ¿sí? La Biblia, bueno, no vamos a buscar estos versículos, pero si quieren tomar nota, la Biblia habla de que nuestro cuerpo, nosotros somos tres, ¿sí? Somos un ser entre físico, emoción y espíritu. Y si hablamos de causa, ¿cuál es la causa de una depresión? Bueno, es multicausal. No podemos decir que haya una sola, o que sea espiritual, o que sea emocional, o que sea física. Hay patrones familiares que determinan que alguien sea depresivo, predisposición genética y predisposición ambiental también. Hay un mayor porcentaje de familias donde hay uno de los dos progenitores que son depresivos y de que los hijos sean depresivos. ¿Por qué? Aunque no sea una transmisión genética, pero sí es una transmisión ambiental. El niño, por ejemplo, va, siempre recuerdo historias, ¿no? De una vez hablé con una chica que su mamá era depresiva y ella recordaba ver a su mamá todo el tiempo acostada en la cama, que tomaba medicación y se iba a la cama. Y entonces, claro, uno de niño aprende a cómo se resuelven los problemas. Si me peleo con alguien, en vez de por ahí confrontar o hablar, voy y no digo nada, me voy a la cama, me acuesto, más de lo esperable o normal, ¿sí? Y uno, como niño, va aprendiendo a ver esas cuestiones. Entonces va aprendiendo ambientalmente, ¿sí? Después, bueno, tiene que ver también con el sistema de creencias del sujeto, tener estos pensamientos, ser tan negativista en algunas cuestiones, y estos factores van predisponiendo para el trastorno, ¿sí? A ver la siguiente diapositiva, ¿cuál sería? Ahí está. Ah, esto es lo que vimos antes. Ah, pero igualmente les comento algo. Yo les había dicho que cómo piensa una persona que tiene un trastorno mental como depresión. Tiene hacia uno mismo inseguridad, hacia la situación tristeza y hacia el futuro desesperanza. Hay muchas, bueno, esto se los comento también a modo informativo. Hay muchas psicologías, ¿sí? Eso ya lo saben porque la psicología es humanismo. Entonces nos vamos a encontrar con cantidad de humanos y cantidad de teorías. Entonces, bueno, una de las que a mí me gustan mucho tiene que ver con esta que se llama terapia cognitivo-conductual, que se llama TCC, y seguramente ustedes habrán escuchado acerca del psicoanálisis, no sé, la psicología sistémica, de la Gestalt. Entonces, bueno, van a encontrarse con muchas cosas. Yo tomo esta porque esta dice que nuestros pensamientos generan emociones y nuestras emociones generan conductas. Entonces, todo lo que es el tratamiento, por ejemplo, para la depresión, para los trastornos de ansiedad, se centran mucho en los pensamientos. Y la Biblia habla mucho acerca de esto. Entonces, bueno, es una de las terapias, de las teorías que a mí me gustan mucho. Pero a modo informativo, para que ustedes sepan, hay muchísimo para informarse y para leer. Otros psicólogos cristianos por ahí eligen otras, ¿sí? Pero en mi caso yo elijo esta porque encuentro mucha conexión con los versículos bíblicos, ¿sí? Eso también después lo vamos a ver. La siguiente diapositiva, acá, bueno, si quieren tomar nota, eh, habla de las personas
que están sus historias en la Biblia, ¿no? Personas como nosotros, como nosotras, de carne y hueso, eh, que dejaron anotadas sus emociones, ¿no? Sus impresiones. Y muchos de ellos podríamos decir que pasaron por un estado depresivo, no sé si eran depresivas, pero sí pasaron por momentos de depresión. Y muchos de ellos por ahí podemos decir, no, era una depresión reactiva, porque tenía que ver con las situaciones que estaban viviendo. Por ejemplo, Elías en Primera Reyes 19:4 dice, deseando morirse, le dijo, oró, ¿no? Dijo, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Y acá vemos baja autoestima, deseos de muerte, bueno, eh, también sabíamos que él estuvo muy cansado después que estuvo em, huyendo, ¿no? de la reina. Entonces vemos que ahí hay todo un tema, no estuvo comiendo, también su cuerpo estaba debilitado. Y él acá no podemos decir, sí, Elías era depresivo, no podemos decir eso porque por ahí no tenemos todos los datos, pero sí pasó por un momento donde él quería morirse, ¿sí? Y esto corresponde a lo que sería uno de los síntomas, uno de los 9 síntomas que corresponden a la depresión. También está el caso de Jonás. Dice Jonás 1:3, descendió lejos de la presencia de Dios. Y aquí podemos ver que acá la causa es más pecado también, porque sabemos que Jonás decidió deliberadamente decirle no a Dios, o sea, yo no voy a hacer esto, voy a hacer todo lo contrario. Y él también decía, Jonás, que mejor sería la muerte que la vida. También vemos el caso de Job, y acá podríamos decirle, uy, demasiado, ¿no? Que aguantó, ¿no? Toda su tristeza, todos sus duelos, todo lo que perdió. Y él también, Job, en un momento dijo, a ver, lo tengo acá, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? También estaba deseando de alguna manera no haber nacido o morir, ¿no? Y acá lo vemos también por una cuestión reactiva, todo lo que él estaba viviendo. No nos olvidemos del caso de David, David 32, perdón, Salmo 32, 3 al 5. Dice, yo notaba que el pecado fue la causa de la depresión, al no ser confesado se traspasó al cuerpo y se transformó en enfermedad. Acá está el versículo cuando dice que cuando no confesé, mis huesos se secaron. Habla de cómo el pecado, cómo la tristeza afecta a nuestro cuerpo, ¿no? Y después que se confiesa, ahí es como que logramos otra vez volver a la paz y a la tranquilidad. Pero mientras que el pecado está, mientras que no hay confesión, nuestro cuerpo va recibiendo todo ese impacto, ¿no? Y qué increíble, ¿no? Cómo cosas que por ahí se estudiaron ahora, ya la Biblia lo ponía en claro. No leo los versículos porque ahora ya más adelante quiero seguir leyendo. Si no me equivoco, a ver, seguimos a la siguiente. Ahora pasamos al otro tema, ataque de pánico. ¿Vieron, Sal? Qué rapidez esto. Cosas que están escritas en libros, en unos pocos minutos pudimos hacer un breve resumen. Bueno, el ataque de pánico, o panic attack, o crisis de angustia, seguramente muchas ya habrán escuchado acerca de esto, se caracteriza por, hay como ciertos síntomas. Bueno, yo los voy a leer todos y voy a ir resaltando cuáles son como por lo menos con los cuales yo me encontré más con ciertas chicas con las cuales hablaba, ¿sí? ¿Y qué es esto? Es la aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada, dice acá, de 4 o más de estos síntomas que ahora vamos a leer, ¿sí? Se inicia bruscamente y alcanza su máxima expresión en los primeros 10 minutos. A veces tardan 15 minutos, 20 minutos, hasta 30 minutos, porque hay como una subida de lo que se llama el cortisol. Y la persona, bueno, tiene palpitaciones, sacudidas del corazón o se eleva la frecuencia cardíaca, empieza a sudar las manos, el cuerpo, temblores o sacudidas, sensación de ahogo, como que le falta el aire, falta de aliento, también sensación de atragantarse, como que sienten opresión en el pecho o malestar torácico, algunas tienen náuseas o molestias abdominales, inestabilidad, mareo, desmayo. Algunas personas tienen desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, como que estar separado de uno mismo, como que no se sienten que son ellos mismos. Tienen miedo a perder el control o a volverse loco, miedo a morir.
y las personas realmente sienten, piensan que se van a morir cuando están pasando por esta crisis de angustia. Después tiene lo que se llaman parestesias, que son sensaciones de entumecimiento u hormigueo en las extremidades, escalofríos o sofocaciones. Normalmente por lo menos con las personas que yo hablé, lo que tienen básicamente es sudoración o sudación, sensación de ahogo, que se están ahogando. Algunas tienen como mareo, la presión en el pecho y eso de sentir que se van a morir. Realmente nunca alguien ha muerto por un ataque de pánico, ¿sí? Eso es por lo menos, ¿por qué? Porque el ataque de pánico no es una enfermedad, sino que es un trastorno mental, donde comienza en la mente. No es una falla en el cuerpo, sino que mi mente activa todos estos síntomas que sí se revelan en lo físico, pero tiene una activación que es mental. Sí, la sugerencia es que la persona, bueno, si es una persona que ha tenido varios ataques de pánico, bueno, si tuvo varios ataques de pánico ya sería un trastorno de ataque de pánico. Creo que ahora en la siguiente placa ahí ya les muestro los tipos. Si ha tenido uno, sí, podremos decir que es una crisis de pánico aislada y siempre lo ideal es que la persona no tenga, a ver, inconvenientes cardiológicos, porque si la persona tiene ya un antecedente de problemas cardiológicos del corazón y ahora tiene ataques de pánico, bueno, ahí sí, eso podría llegar a tener una complicación. Pero si la persona no tiene ningún problema cardíaco, bueno, es solo esto, pero siempre, obviamente, hay que hacer la consulta con un doctor, ¿sí? La siguiente placa, si no me equivoco, ahí yo les hablo, a ver si se puede pasar. Si no, sigo hablando, no hay ningún problema. Ahí está. Sí, la del dibujito. Yo ahí les ponía más que nada, yo sé que ustedes ya vieron ansiedad con Gaby, ¿no? Pero más que nada, no sé si vieron como esta ubicación. Eh, Así como vimos la depresión es un trastorno del estado de ánimo, es como yo me siento. Ahora, el trastorno de pánico tiene que ver con otra bolsa de otros trastornos que son los trastornos de ansiedad, ¿sí? Está el TAC, que es el trastorno de ansiedad generalizada, tengo una ansiedad a cuestiones que no debería tener ansiedad. Bueno, está el trastorno de pánico, cuando ya tengo ataques de pánico recurrente, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, por ejemplo, cuando la persona deja de hablar, esto más que nada más quizás en niños o en jovencitos, cuando dejan de hablar en ciertos lugares o con ciertas personas, el trastorno de ansiedad social o fobia social, por ejemplo, no animarme a hablar en público, no poder dar un oral en la facultad, no poder hablar con personas nuevas, ¿sí? Bueno, después el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, cuando hay drogas de por medio, y el trastorno obsesivo compulsivo y las fobias específicas, por ejemplo, fobia, no sé, a las arañas, a viajar en avión, ¿sí? Entonces, nos encontramos acá con el trastorno de pánico cuando la persona ya tiene varios ataques de pánico, o bien puede pasar que una persona tenga, como les dije antes, puede tener depresión y también puede tener ataques de pánico. O sea que puede hacerse, se llama comorbilidad, puede hacerse una combinación, ¿sí? Pasamos a la siguiente. A ver, bueno, acá esto es más que nada para ver cómo arranca, ¿sí? Yo no soy doctora, así que no me voy a meter mucho en esto, pero más que nada para hacer una diferenciación, ¿sí? Los síntomas que vimos antes, ¿sí? ¿En qué momento se dan? Puede darse, bueno, ahí dice, por una modificación del sistema autónomo, ¿sí? La activación del sistema simpático. ¿Y qué pasa? La persona lo siente como una aceleración del ritmo, todos los que vimos recién, mareos, inestabilidad, ahogo o cualquier otro síntoma que sería normal ante un peligro. Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a la siguiente. A ver si. Entonces, la persona tiene por primera vez estos síntomas. ¿Y a qué se deben? Se deben a muchas cosas.
puede ser que haya tenido una imagen mental, o sea, un recuerdo, puede ser consciente o inconsciente, una fantasía, alguna medicación, por ahí empezó una medicación nueva, bueno, ni hablar si está consumiendo drogas. Entonces, ¿qué pasa? Acá podemos ver que la causa de un ataque de pánico puede deberse a distintas cuestiones. Puede ser a veces inclusive un recuerdo, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? Cuando la persona empieza a tener todos estos síntomas, obviamente que se va a asustar porque va a pensar que se está por morir y la misma persona puede ver que este ataque de pánico es peligroso porque dice, si yo tengo estos síntomas, puedo llegar a morir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es verdad, tenemos que pensar que no es una enfermedad, pero las personas que piensan que tienen una enfermedad cuando tienen un ataque de pánico, y muchas veces esperan la medicación. ¿Por qué? Porque cuando una persona normalmente tiene un ataque de pánico, sabemos que a los 15, 20, 30 minutos empieza a bajar, ¿sí? El cortisol empieza a bajar, a veces, bueno, aunque voy a decir algo que quizás se asombren, pero el abrazar, ¿sí? Yo no me acuerdo si era más de 8 o 10 segundos, hace que el cortisol pueda bajar y podemos ayudar a una persona en ataque de pánico, simplemente lo que es un abrazo. Y entonces, bueno, esto empieza a bajar. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que empiezan a depender de lo que es la medicación. ¿Por qué? Porque si no se medican, tienen miedo a que otra vez aparezcan los síntomas. ¿Y qué pasa? Nos encontramos en un círculo. Entonces empiezo a depender de la medicación, no puedo dejar la medicación porque si la dejo, empiezo a tener ataques de pánico porque tengo miedo de tener un ataque de pánico y genero otra vez los síntomas, ¿sí? Entonces, bueno, acá viene un tema que por ahí es un poco llamativo. Esta psicología de la que estamos hablando lo que intenta es que la persona se medique lo menos posible y que empiece a hacer una terapia y que empiece a hablar o a buscar las causas de por qué salió este ataque de pánico. Yo les cuento, conocí a una chica que, bueno, era alumna, ahora ya está casada, tiene su vida en otro lugar, pero fue alumna de aquí del Instituto Bíblico. em, y ella tenía ataques de pánico, pero ¿por qué? Descubrimos el por qué. Cuando ella era chica, donde ella vivía, en el sur de Argentina, vivía en una calle donde pasaban muchos autos, no sé si era algo así como una avenida. Y cuando era chica, una vez una noche, un auto entró en su casa. No pasó nada grave, pero claro, ella recuerda eso, más los problemas familiares. Entonces, cuando ella estaba aquí por volver a su casa, se le activó todo esto y empezó a tener ataques de pánico, porque como ella tenía que volver a su casa, su mente empezó a reactivar todo eso que estaba, que era del pasado, que habían pasado varios años, pero se reactivó todo ese miedo una vez más y empezó a revivir. Entonces, bueno, tenemos que tratar todos esos miedos, todo ese pasado, para que ella pudiera volver a su casa y no dependiera de una medicación y que no tenga ataques de pánico. Eso es lo ideal, ¿no? Pero lo que buscan en los terapeutas es que la persona no dependa de los ataques de pánico y realmente pueda como vencerlos de alguna manera, bueno, con distintas estrategias, ¿sí? A ver, la siguiente diapositiva, a ver si se puede pasar. Perfecto, bueno, miren, aquí ya vamos a empezar con los versículos, que algunos creo que ya los estuvieron leyendo, por ejemplo, Filipenses 4:8. Y bueno, yo les voy a contar algo. Como habíamos dicho antes, que estos son trastornos mentales, entonces, ¿a dónde tenemos que ir a atacar primero para poder ayudar a las personas? Porque por lo que dijo Gaby, ustedes son todas consejeras que están ayudando pero también a ayudarnos a nosotras para prevenir todo este tipo de cosas, porque no es que estamos exentas sin ninguna. Por eso es tan importante poder aprender estas verdades que ya están en la Biblia, que no son novedad, ¿sí? Y bueno, y vamos a arrancar. Primero lo que tenemos que ver, tanto voy a tratar de hablar para los dos trastornos, ¿sí? Para la depresión y para el ataque de pánico. Para las dos cosas, siempre, como arrancan en la mente, siempre van a estar fundadas en pensamientos que no son correctos, ¿sí? Siempre en pensamientos que son erróneos, mentirosos, podríamos decirle, falsos, ¿sí?
Entonces, me encanta este versículo, Salmo 139, 23 al 24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ese es el 23. Y después dice, a ver, yo lo tengo acá, lo había marcado recién, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, lo primero que tengo que hacer para arrancar desde cero es examinar. Acá el salmista le está pidiendo a Dios, ¿sí? Porque le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Yo creo que acá el salmista le pide a Dios que lo ayude a examinarse, porque nosotras sabemos que nuestro corazón, ¿qué dice en Jeremías? Que es engañoso. ¿Quién lo conocerá? El único que lo puede conocer es Dios realmente. Y Dios nos puede ayudar a mostrarnos qué es lo que hay en nuestro corazón, por si se nos escapa algo, ¿sí? Entonces, la primera tarea es una tarea de introspección, es mirar para adentro y ver, bueno, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿No? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué será de todo esto que me está llevando a tener pensamientos negativos, a tener actitudes? Quizás no vivo no soy depresiva porque por ahí no llego a cumplir con todo lo otro, pero por ahí sí tengo pensamientos negativos o tuve una vez un ataque de pánico, pero ¿qué pasó? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a mirar cómo pensamos, ¿sí? Detectar si hay pensamientos ansiosos que me puedan generar un ataque de pánico, pensamientos negativos que me puedan generar una depresión, ¿sí? Y ahí yo, bueno, anotaba, llevar notas y empezar a anotar cómo estoy pensando. Y una vez que anoté cómo estoy pensando, bueno, empiezo como a discriminar, a ver, bueno, a ver, esto estará bien, esto estará mal, empiezo a ver si hay pensamientos que son falsos. ¿Y cómo yo sé si un pensamiento es falso o no? Por ejemplo, bueno, como ustedes algunas han dicho de memoria, Filipenses 4:8, y que decía, este chicas es el versículo de la salud mental, porque si nosotras lográramos pensar todo el tiempo en lo verdadero, en lo que tiene virtud, en lo honesto, vamos a leerlo porque es increíble, yo acá lo tengo, lo voy a leer. Filipenses 4:8 dice, ay, me estoy trabando, perdón. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, no, perdón, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, tenemos por un lado lo que nos dice la Biblia que pensemos en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, en lo virtuoso. Y por otro lado tengo mis pensamientos que me generan depresión, que habíamos dicho que son negativos, ¿sí? Yo no puedo, yo no quiero. Como les dije antes, la manera de pensar que tiene, a ver, acá tengo mis apuntes. La manera de pensar que tiene una persona depresiva, vieron que les dije en un momento, es todo o nada. O me quieren o no me quieren. Todo es catastrófico. Me fue mal en esto y entonces se cae el mundo. Por ejemplo, generalizan todo también. De algo chiquitito, no sé, en la iglesia, seguramente alguien debe ser así, ¿no? Siempre conocemos a alguien. No me saludó Juanita, entonces toda la iglesia, no sé, está en pecado, es mala. Y de algo chiquitito así, generalizan. Bueno, eso es una actitud que en realidad no es verdadera, porque, a ver, pensemos correctamente, si una persona no me saluda no significa que todas las demás sean así o sean así. No, no, no. Tenemos que ayudar a las personas y ayudarnos primero a nosotras a tener pensamientos que sean verdaderos, ¿sí? Si una persona no te saludó, bueno, es esa persona que no te saludó, no son todas las demás, ¿sí? Y bueno, de esto deben haber millones de ejemplos, ¿no? Pero eso de tener cuidado con generalizar, con si algo me sale mal, porque me salió mal esto, uy, se me quemó la comida, entonces soy la peor cocinera del mundo, la peor madre. No, no generalicemos. Algo me salió mal, es solo esa situación en ese momento y no significa que. ¿Qué pasa? Em, Normalmente, como nosotros pensamos, ¿sí? Hay algo que se llama, mi idea no es hacer de esto, bueno, algo muy largo, ¿no? Pero hay algo que se trata, que se llaman pensamientos automáticos,
¿sí? Por eso yo les decía al principio de punto uno, como identificar esos pensamientos. Hay muchos pensamientos que son como muy rápido, que pasan por nuestra mente y que a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos pensando en eso. Y esos pensamientos están como enraizados, tienen sus raíces en creencias que nosotros tenemos contra nosotros mismos. Si, por ejemplo, ustedes ahora todas me están escuchando y capaz que alguna diga, uy, la verdad que yo no estaba tan preparada en este tema. Y bueno, tendré que prepararme más. Y sí, la verdad que nunca me preparo, soy muy floja, soy vaga. Y entonces, claro, ese pequeño pensamiento de no me preparé me lleva a pensar de que no puedo, soy esto, soy lo otro. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos pensamientos, pero que son pensamientos muy rápidos, se llaman automáticos, pero que corresponden a creencias que yo tengo en cuanto a mí misma, ¿sí? Quizás yo sé que esto es medio complicado, pero bueno, en psicología intentamos que los pacientes tomen nota de estos pensamientos para poder ver qué hay detrás, ¿sí? Porque de cada pensamiento siempre hay eso que nos está enfermando realmente, ¿sí? Nosotros los cristianos tenemos la palabra de Dios y acá Filipenses 4:8 nos da el mundo, o sea, las terapias del mundo también hablan de ser, ellos no dicen de ser verdaderos, hablan de ser realistas, ¿sí? Que en realidad, bueno, es algo similar, ¿no? Pero la Biblia nos habla de pensar la verdad, ¿sí? La verdad, realmente, ¿qué es la verdad? Y cuando yo descubro qué es la verdad, bueno, ahí modifico. ¿Qué dice Romanos 12:2? Habla de transformar, ahí yo se los leo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez que yo me doy cuenta cómo estoy pensando, que estoy pensando mal, que esto no debería de pensarlo porque esto es muy negativo, porque según Filipenses 4:8 no es verdadero, no es bueno, no es virtuoso, bueno, ¿qué hago con eso? Transformo, acá dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente. Empezá a cambiar tu manera de pensar en totalidad. ¿Sí? Empezá a decir, uy, al final yo no era tan positiva, no era tan bíblica. Al final tengo muchos pensamientos negativos o muchos pensamientos que son falsos, ¿sí? Por eso esto es algo muy importante, ¿sí? La siguiente, ahí seguimos con más versículos. Acá, bueno, este también, este lo leyeron en Mateo 6:25, y si bien este pasaje eh, perdón, Gaby, que habla mucho acerca de la ansiedad, pero no quería dejar este pasaje que es increíble, es hermoso. Si bien leyeron hoy el 6:25, si no me equivoco, pero bueno, yo voy a leerles un poquito porque hay algunas perlitas que les quiero mostrar que son muy lindas, ¿sí? Dice el 6:25, total Gaby no me dijo, me dijo que eran algo de 3 horas, ¿no? Más o menos, no me dijo fecha de cierre. Así que vamos a estar un montón, no, mentira, pero un ratito más y ya vamos terminando. Pero esto es algo tan hermoso que a mí me asombra cómo acá es Jesús hablando, ¿no? Primero y principal. Y Él nos dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Acá, bueno, afán, en otras traducciones es, no se pongan ansiosos, no se preocupen, que son todas como palabritas similares, ¿no? Afanarse, preocuparse, ponerse ansioso. Y dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros o vosotras, en este caso, mucho más que ellas? Y acá me encanta porque acá habla del valor que nosotras pensamos que tenemos, porque acá Jesús nos está preguntando, dice, ¿no valen ustedes mucho más? ¿Cuánto pensás que vales para Dios? ¿No? Porque acá dice, no te preocupes por la vida, lo que vas a comer o lo que vas a beber. Cosas que todos los días las mujeres estamos, ¿qué me pongo? ¿Qué me visto? ¿Qué cocino hoy? ¿Qué comemos hoy? Temas tan de todos los días, tan cotidianos. Pero acá el Señor Jesús dice, a ver, si las aves tienen todo, ¿no? Ustedes.
¿cuánto valen? ¿Valen más que las aves? Y acá es algo tan importante, porque depende del valor que yo pienso que tengo para Dios, voy a esperar cosas de Él. Si yo pienso que valgo mucho, voy a esperar mucho. Y el Señor y Dios dio a lo más preciado que tenía, a lo más valioso. Dio al Señor Jesús en la cruz por cada una de nosotras. Entonces valemos y valemos muchísimo, ¿sí? Pero el Señor Jesús nos tiene que confrontar y nos tiene que decir cuánto pensás que vales para Él, ¿sí? Si pensás que vales mucho, bueno, vas a esperar mucho de Él. Si pensás que no vales, bueno, ahí vemos cómo sigue la historia. Y después dice, ¿y quién de vosotros podrá, de vosotras podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, ¿no? ¿Quién podrá de nosotras, por mucho que se preocupe, ¿no? A veces cuánto nos preocupamos, cuánto nos ponemos ansiosas por cuestiones que nos agarran hasta ataques de pánico. Y acá busqué el 6:27, Mateo 6:27, lo busqué en distintas versiones, ¿no? En la Biblia de las Américas dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora? Dice, una hora al curso de su vida, porque acá habla de añadir da una medida. Dice, su estatura, dice, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. ¿Qué me dice acá el Señor Jesús? Que yo no puedo hacer cambios en mi vida. O sea, por mucho que me ponga ansiosa, que me preocupe, que me ponga mal, no puedo hacer ningún cambio porque yo no logro las cosas. Yo no logro nada. Por más que me preocupe y esté pensando y esté maquinando, no logro nada. Eh, y acá me encanta porque el versículo en la Biblia de las Américas dice, ¿quién puede? Dice, perdón, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Qué mujer no deseó tener una hora más o tema de conversación al día, ¿no? Un día de 25 horas, que haríamos un montón de cosas más, pero a través de la ansiedad, de la preocupación, no lo podemos lograr, ¿sí? Después, la NTV usa otra palabrita interesante. Dice, ¿acaso con todas tus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Un solo momento. En la otra versión hablaba de hora, ahora habla de momento. Por más que te pongas ansiosa, no puedes agregar ni un momento a tu vida, no podemos hacer cambios. De eso nos está hablando el Señor Jesús. Y la otra versión, la traducción al lenguaje actual, dice, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Y es como que me encanta, porque en todas las versiones hay tanta riqueza. Una nos habla de una hora, otra nos habla de un momento, otra nos habla de un día. Y la verdad es que no, por más que nos afanemos, nos pongamos ansiosas, no podemos lograr ningún cambio en nuestra vida. Y el Señor Jesús sigue hablando en el 28 y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres o en este caso mujeres de poca fe? Y acá hay otra palabrita tan importante, ¿no? Primero el valor, ahora la fe. Em, y acá es algo que también tiene que ver con quién pensamos que es Dios. Si vos crees, porque dice, si Dios le da todo a, a cosas que perecen tan rápido, ¿cómo no nos va a dar todo a nosotras, que somos sus hijas, sus escogidas, sus amadas, la niña de sus ojos? Y nos dice, ¿no hará mucho más a vosotras, mujeres de poca fe? Entonces, bueno, acá vemos que hay una línea muy fina entre lo que es la ansiedad y la fe, ¿no? Entonces, claro, porque ¿cómo puedo tener pensamientos negativos si esto estoy pensando en voz alta, ¿no? No es para que juzguen a nadie, pero ¿cómo puedo tener pensamientos negativos en cuanto al futuro, desesperanza, si el Señor me dice que voy a tener todo lo que necesito, ¿no? Y acá es donde entramos en el juego de me preocupo, me pongo ansiosa, o le creo a Dios, o le creo, no sé, al gobierno, a quién le creo, y ahí es donde nuestra alma empieza a luchar
y bueno, tenemos que decidir a quién creerle, ¿no? Pero me encanta porque dice hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, ¿quiénes eran los gentiles? Los no judíos, en nuestro caso, son aquellas personas que no tienen a Cristo en el corazón. Bueno, ellos buscan todas estas cosas, afanarse, buscar, conseguir, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sabe el Señor, Dios sabe inclusive la palabra que vamos a decir antes de decirla. Y el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por eso ahí les anoté prioridades, ¿no? El hecho de tener claro cuáles son mis prioridades va a hacer que todo lo demás venga por añadidura, porque Dios sabe que tenemos necesidad antes de que se las contemos. Igualmente el Señor espera que le contemos, pero Él sabe todo y sabe que necesitamos comer, vivir, un vestido, pero dice prioridades, ¿no? Buscad primeramente y todo esto de lo que veníamos hablando lo van a tener, ¿sí? Lo van a tener. Y el 34 termina diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y este versículo también es increíble cómo el Señor Jesús, con su total sabiduría, ya nos ayudaba desde el principio y nos decía, ocúpate de hoy, porque mañana no sabes qué va a pasar con mañana. Si vamos a estar, si no vamos a estar, si va a pasar lo que pensás. Y el Señor Jesús nos dice, basta cada día su propio mal. Ocúpate de hoy, porque mañana vas a tener un mal renovado de mañana. Entonces, ocúpate de hoy. Y esto no implica, hermanas, que no tengamos que organizarnos, no implica que no sé, no tengamos una agenda, que no tengamos sueños, proyectos, no, no tiene que ver con eso, sino con no afanarse, ¿sí? Con no darle más esa preocupación de lo que las cosas tienen que tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esta preocupación es lo que caracteriza a las personas que viven con ansiedad. Y toda esta ansiedad, pensando en el futuro, en la desesperanza, es lo que caracteriza y lo que me da miedo o temor de lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Por eso este versículo, este creo que no lo habían leído, pero habla acerca del temor. Y Primera Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. O sea, ¿quién es amor? Dios es amor, dice su palabra. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y acá me encanta porque es como a mayor Dios, a mayor conocimiento de Dios, vivencia de Dios, menos temor. Yo creo que es una regla, ¿no? Si estamos teniendo tanto miedo es porque no hemos sido perfeccionadas en Dios, como que no hemos sido, la perfección tiene que ver con completud, ¿no? Todavía como que no logramos haber vivido a Dios como, o conocido a Dios como quién es Él realmente, ¿sí? Porque esto es algo que nos pasa en la vida cristiana. Cuanto más vamos conociendo a Dios, como que más nos vamos entregando a quién es Él, ¿no? Y va a disminuir seguramente la ansiedad y también el temor. Y este sí lo habían leído. Primera Pedro 5:7 que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿sí? Yo me imagino a alguien con su mochila tirándola a los pies de la cruz, ¿no? Y diciendo, listo, ya está, no me hago más problema por esto, te lo entrego, Señor, es todo tuyo, ¿sí? A ver, la siguiente diapositiva, y ya creo que es la última. Y me encanta este Filipenses 4:6 al 7, leímos el 8. Lo voy a leer porque habla acerca de agradecer y esto es algo muy importante. Hay una psicología, vieron que yo les hablé de la psicología, bueno, hay una psicología muy nuevita que se llama psicología positiva, que es muy interesante porque toma cuestiones bíblicas y es como que a uno cuando estudia esas cosas, pero si Dios ya lo habló eso, ¿por qué lo toman como algo nuevo? Bueno, esta psicología positiva habla de qué? Esto, de vivir cada día como metido solamente viviendo cada momento, disfrutando cada momento, eh,
tiene que ver, bueno, con una teoría más oriental. Otro pilar de la psicología positiva es el agradecimiento, el perdón. Y yo digo, pero está todo en la Biblia, ¿cómo puede ser? Y a mí esas cosas me ponen, digo, wow, ellos lo toman como novedad y ya Jesús ya lo había revelado hace muchos años, ¿no? Y esto que les decía de de dar gracias, de vivir una vida agradecida, ¿no? Dice 6 al 7. Dice, bueno, otra vez, miren, por nada estéis afanosas si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Primero acá nos dice, no estén afanosas, o sea, no se pongan ansiosas, no se preocupen, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, o sea, oren, hablen con el Señor y agradezcan. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una vida de agradecimiento no puedo estar ansiosa al mismo tiempo, ¿sí? Hagan la prueba. Es como que cuando uno agradece, inclusive por los problemas, es como que ya, listo, ya está entregado. Es, bueno, gracias Dios, gracias porque no me diste esto, no me diste lo otro. Y ya está. Y no podemos estar ansiosos y agradecidas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, el agradecimiento, y si lo hacemos cuando apenas abrimos los ojos, eso de gracias Dios por estar, por la vida, por un día más de vida, porque la verdad es que nadie sabe cuándo el Señor viene a buscar a su iglesia, ni nadie sabe cuándo es su último día de vida. Entonces, el agradecimiento continuo es también, es un bálsamo para nuestra alma y para nuestra salud mental, ¿sí? Y para nuestra obediencia al Señor, ¿no? Porque hay otro versículo en Tesalonicenses, si no me equivoco, que dice, ser agradecidos, bueno, ahora no me lo voy a acordar, pero habla de que tenemos que estar contentos o satisfechos con la voluntad de Dios porque esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Bueno, hice una ensalada de versículos, perdón. Después ahora lo busco. Y para ir terminando, dice, ¿quién gobierna tus pensamientos, tus emociones y por lo tanto tu conducta? ¿Sí? Porque así como pensamos, después terminamos haciendo. ¿Y por qué Jesús dijo, basta cada día su mal? Jesús afirma que la preocupación puede derrotarse aprendiendo el arte de vivir un día a la vez. La recomendación es que deberíamos enfrentar cada día según sus propias exigencias, sin preocuparse por un futuro que no somos capaces de prever y por cosas que probablemente ni siquiera sucedan. Hay muchas, em, hay algunas psiquiatras que han hecho estudios y dicen que los temores de las personas en general, el 91% de lo que temen nunca sucede, ¿no? Y nosotros ahí con nuestros miedos, pensando que va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero muchos estudios dicen que el 91% no sucede nada, ¿no? Y acá el Señor Jesús nos dice, bueno, basta cada día de su propio mal y, y disfruten el día que les ha tocado vivir, ¿no? Y bueno, y yo con esto termino, no sé si corrí mucho, si se entendió, ahora según las preguntas que me hagan me voy a dar cuenta si se entendieron las cuestiones que quise transmitir, pero la verdad que son dos temas bastante importantes como para hacerlo en este tiempo cortito. Así que bueno, no sé si cómo sigue el tema, si hacen preguntas.